Pedir que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor, queremos agradecerte por poder también en esta hora meditar en tu palabra. Queremos rogarte, Padre Santo, que tú tengas en bien venir a este lugar con tu Espíritu, Señor, para darnos el poder entrar en la palabra, poder ser edificados por ella. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos que tu gracia se manifieste en nuestras vidas? Cuánto necesitamos que tu Espíritu Santo venga a darnos no solamente entendimiento, pero junto al entendimiento también un corazón que pueda amar, un corazón que pueda ser obediente a ti, Señor, y salir de este lugar también para hacer tu voluntad. Padre, queremos rogarte que tú cumplas tus propósitos en la vida de tu iglesia y de manera muy especial en la vida de los niños de la iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Tengo, no? ¿Cambio micro? Sí, muy bien. Hermanos, hoy, aprovechando que es el último, la clausura del año lectivo de la escuela dominical, quiero hacer un paréntesis, una pausa en la serie de Juan para romper una lanza a favor de los niños de la iglesia y de los niños de nuestra generación. Eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero batallar por ellos, quiero luchar por ellos. Quiero luchar por ellos delante del Señor, quiero luchar por ellos también junto a su pueblo, junto a su iglesia. Y para eso quiero invitaros a abrir la Biblia en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a estar leyendo los versículos 15 al 17. Lucas 18, versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Traían a él, a Jesús, los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él. Hasta ahí la palabra, la lectura bíblica. Queridos hermanos, estamos en medio a una gran batalla por la vida de nuestros hijos. Satanás ha puesto la diana en el corazón de los más pequeños y ha preparado todo su arsenal para destruir sus vidas desde su más tierna edad. Y lo hace desde diversos frentes. Voy a citar algunos que creo que son bien conocidos por toda la iglesia. El primero de ellos, la normalización del divorcio. 1/3 de los matrimonios en esta tierra terminan en divorcio y poco más. Segundo, la disolución de la familia. A partir del divorcio, toda la familia es destruida. El concepto de familia ya está siendo completamente desvirtuado en esta tierra y es difícil definir qué es una familia. La ruptura de las relaciones humanas. A partir del trabajo, el afán por la afluencia económica, guarderías, trabajo, tecnología. Los móviles hacen que los padres ya no hablen con sus hijos, ni los hijos con sus padres. La erosión de toda forma de autoridad. Hoy en día es difícil tener un concepto de qué es la autoridad, disciplina, castigo, corrección. Todo eso está fuera ya del parámetro de muchos de los niños de esta sociedad. La falta de disciplina, de dirección, de corrección, de castigo. Todo eso está destruyendo la vida de los pequeños. La ideología de género y el caos sexual de nuestro tiempo, con todas las aberraciones que estamos experimentando en los días de hoy, ya inclusive dentro de los colegios. El materialismo, el individualismo, el hedonismo y el consecuente desespero que todo ello promueve. Y podría seguir aumentando la lista más y más y más, casi sin parar. Pero en definitiva, nuestros hijos viven en la boca de un huracán. Y es difícil que los padres cristianos no sintamos temor ante tan grandes peligros y desafíos que todo esto conlleva. Pero es en medio a toda esta realidad donde siguen resonando las palabras del Señor cuando dice, versículo 16, dejad a los niños venir a mí. Y eso es lo que quiero que la iglesia
pueda escuchar en esta mañana. Dejad a los niños venir a mí. Dos consideraciones a partir de esta doble realidad. Por un lado, el caos social en el que estamos y el peligro de la crianza de niños en nuestros días. Y por otro lado, el gran contraste, dejad a los niños venir a mí. Quiero dar dos consideraciones a partir de este contraste. La primera de ellas, primera consideración. En medio del caos que estamos viviendo, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. En medio del caos que estamos viviendo, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Recordemos que por mucho que bramen las aguas y tiemble la tierra, aun cuando los fundamentos sean destruidos y la rebelión parezca imparable, Jesucristo sigue sentado en el trono, llamándonos a acudir a Él con nuestros hijos. Y ahora hablo no solo de las familias, hablo de toda la iglesia, ¿ok? Toda la iglesia. Él ha vencido al mundo. La maldad de los hombres no logra socavar su señorío, ni quitar un ápice de su santa ley. Jesucristo reina. Por lo tanto, querida iglesia, en medio a toda esta realidad tenemos un lugar seguro al que acudir junto a todo nuestro hogar. Y esa es la única esperanza del creyente, saber que hay una roca, que hay un lugar al que podemos acudir con nuestros hijos y en ese lugar estar seguros. Esa es la primera consideración. En medio del caos, pon tus ojos en Jesús. Segunda consideración, en medio del caos que estamos viviendo, asegurémonos de no ser estorbo, sino de ser una bendición en la vida de los más pequeños. Asegurémonos de ser una bendición en la vida de los más pequeños. Posiblemente ese sea el énfasis del texto que acabamos de leer. Considerad el contexto de estas palabras. Parece que varias mujeres, varias mamás posiblemente estaban trayendo sus hijos pequeños para que Jesús pusiese sus manos sobre ellos, les tocase, dice literalmente el texto, ¿no? Pusiese su bendición sobre ellos. Y los discípulos literalmente lo estaban impidiendo. Versículo 15 dice, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Pues nada, puede que les resultase molesto o que pensasen que había cosas más importantes que hacer, pero lo cierto es que estaban impidiendo que los niños fuesen a Jesús. Y fue en esa circunstancia donde los discípulos estaban siendo un estorbo para la vida de los niños, donde Jesús en el versículo 16 les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, les dice, mira qué potente, porque de ellos, porque de los tales es el reino de Dios. Y eso nos habla mucho a nosotros como iglesia. En medio al caos moral y social en el que vivimos, lo más importante es que nosotros, como discípulos de Cristo, seamos medios de gracia y no de estorbo, en el camino de los más pequeños a Cristo. Ese debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque de cara al caos es ojos puestos en Jesús y asegurémonos de que nosotros mismos seamos medios de gracia para llevarles a ese lugar. Y claro, alguien puede pensar, bueno, estarás hablando con los padres de la iglesia. No, estoy hablando con toda la iglesia. Toda la iglesia, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos la responsabilidad delante de Dios por ser familia de la fe, de llevar a los hijos de la iglesia a Cristo, de ser instrumentos para llevar a los más pequeños al Señor. Todos somos familia, amén, iglesia. Eso es lo que el Señor nos está haciendo, llamando a hacer. Y mira, yo creo sinceramente, creo de todo corazón, mira, que matrimonios fuertes en el Evangelio, papá representando a Cristo, mamá representando a la iglesia, matrimonio fuerte en el Evangelio, una iglesia anclada en la palabra, que creyentes que reflejan la belleza del carácter de Cristo, tienen potencia más que de sobra para contrarrestar el mal que estamos viviendo. Pero más que de sobra. Y si tú me dices, dime algún argumento para que yo pueda creer en lo que acabas de decir, bueno, porque Cristo se hace presente en esa realidad. Y de Cristo, dice la Biblia, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, hermanos, aunque haya un caos a nuestro alrededor, nosotros tenemos la bomba atómica. ¿Me explico? Tenemos la bomba atómica para poder contrarrestar esta realidad y no solamente defendernos, pero ganar terreno a partir de matrimonios que reflejan la belleza del Evangelio, de Cristo y la iglesia, a partir de iglesias ancladas en la ley del Señor, en su testimonio, a partir de creyentes que reflejen con palabras y obras la belleza del carácter de Cristo. Todo eso tiene un potencial más que de sobra para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Y de eso quiero hablar hoy, iglesia.
Quiero que sea una palabra, por un lado, de instrucción, especialmente pensando que las vacaciones están llegando ya y queremos realmente poder ser una bendición en la vida de nuestros hijos, pero también una palabra de ánimo, de aliento, creyendo que Dios puede hacer una gran obra en la vida de los pequeños de esta iglesia. A partir del texto que tenemos ante nosotros, quiero que veamos cómo podemos llevar a los niños a Jesús. Y quiero dividir esto en 3 puntos principales. El primero de ellos, evaluemos nuestro corazón. Eso es lo primero. Vamos a ver que hay una disposición de corazón necesaria para ser instrumentos de gracia en la vida de los hijos. Todo empieza en el corazón, siempre empieza ahí. El corazón tiene que estar en un lugar para ser bendición a los más pequeños. En segundo lugar, formas en que impedimos que los niños vayan a Cristo. Vamos a hablar de eso para evitar eso que impide que ellos vayan a Jesús. Y en tercer lugar, formas en que llevamos nuestros hijos a Jesús y somos instrumentos de gracia en la vida de ellos. Así que sin más, lo que quiero es ir considerando cada uno de estos puntos. En primer lugar, evaluemos nuestro corazón. Eso es lo primero que vamos a hacer, evaluar nuestro corazón. Hermanos, tal vez una de las cosas más interesantes de estos versículos es que Jesús nos habla de una condición de corazón necesaria para que una persona sea de bendición en la vida de los niños. Y lo más interesante es que Jesús va a conectar esa condición de corazón necesaria para bendecir a los niños con la condición requerida para entrar al reino de Dios. Y esto es bien interesante. Mirad qué potente. La misma condición de espíritu requerida para conocer a Dios es la que se necesita para amar y servir a un niño. ¿Vais conmigo? O sea, esto no es de poca monta. O sea, el que tiene la disposición correcta para entrar al reino va a amar a los niños. Porque es la misma disposición. Eso es lo que Jesús en primer lugar les va a decir a los discípulos. ¿Sabéis cuándo los discípulos estaban impidiendo que los niños llegasen a Jesús? Este les recriminó de un modo que ellos jamás podrían haber imaginado. En cierto sentido, Jesús les dijo a ellos, les va a mirar y les va a decir, la actitud que estáis demostrando no es la adecuada para recibir al reino de Dios. ¡Wow! Si lo único que hemos hecho es intentar quitar de medio a estos pequeñuelos para que no molesten. Y Jesús les habla de algo tan grande como la mismísima salvación. Potente, ¿no es verdad, iglesia? Les está diciendo, mira, esa actitud que estáis teniendo para con los más pequeñitos demuestra que no tenéis la disposición correcta para heredar el reino de Dios. Versículo 17, Jesús les dice, y además con un amén, amén, al principio, amén, amén. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, querida iglesia, ¿de qué actitud de corazón nos está hablando aquí el Señor? ¿De qué actitud Él está hablando aquí? Pues nada, a diferencia de los adultos, los niños perciben su vulnerabilidad y dependencia de forma casi intuitiva. ¿No es verdad? Ellos reconocen de manera inmediata que no son solventes, que no son autónomos. Un niño, él reconoce su necesidad. Está tan clara delante de él que ni bien percibe la necesidad, de repente lo que escuchas es un llanto, es un clamor. Él te lo pide. Un llanto que puede llegar a ser muy molesto si acontece entre las 2 y las 4 de la mañana. Pero si algo va a ocurrir cuando tú tienes un niño, es que ese niño, por un lado, reconoce su necesidad y por otro lado, cuando la tiene, no se calla. Él alza la voz, él pide, él clama al Señor profundamente por lo que necesita. Pues nada, en el ámbito natural, gracias a Dios vamos madurando, no seguimos la vida del mismo modo, crecemos, trabajamos, nos ganamos el pan. Gracias a Dios por eso. Pero en un sentido más profundo, en lo que concierne a nuestra relación con Dios, esta realidad jamás debería cambiar. ¿Sabéis? La relación nuestra con Dios es de tal categoría y de tal infinita dependencia y demanda, y dependencia y distancia, que siempre y completamente deberíamos vernos dependientes de su gracia y de su provisión en nuestras vidas. Si hay algo real referente a la vida de todo ser humano, es su profunda necesidad de Dios. ¿No es verdad, iglesia? Tal vez esa sea la mayor
la mayor evidencia de nuestra humanidad es que somos por completo dependientes de Dios en absolutamente todas las cosas. El mismísimo aliento de vida proviene de su gracia y no hay nada que no provenga de Él. Pero posiblemente con esa necesidad, tal vez una de las cosas más aberradoras del ser humano es su incapacidad de percibirlo, de verlo, de entenderlo y de clamar al Señor. Jesús dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Sabéis? El hombre orgulloso es incapaz de reconocer su insolvencia, su vulnerabilidad y detesta pedir ayuda. Y Jesús es categórico al afirmar que las puertas del conocimiento de Dios, las puertas de la comunión con Dios, del reino de Dios, están cerradas para tal persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo y da gracia a los humildes. Por lo tanto, la condición previa para conocer a Dios es un corazón que reconoce su insolvencia, su dependencia y a partir de esa realidad clama al Padre, ruega por gracia, ruega por misericordia. ¿Cuándo? Todos los días, el tiempo entero. ¿Como quién? Como el que no recibe el reino como un niño, no entra en él. ¿Sabéis? El hombre humilde, por su parte, es aquel que reconoce la necesidad de su alma y clama por ayuda. Y él es aquel que encuentra en Jesús perdón, gracia abundante y recibe de la mano del Padre todo lo que necesita para vivir conforme a su voluntad. Para el humilde, las puertas del cielo están abiertas de par en par y todos los beneficios del reino son suyos. Jesús lo dice categóricamente en Mateo capítulo 5, versículo 3. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí pobreza en espíritu es humildad, es la insolvencia, el reconocimiento de que no tengo, pobre en espíritu. Bueno, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahora él dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, fíjate qué interesante. Cuanto más evidente es para nosotros nuestra pobreza, más accesible es la riqueza. Todas las riquezas de Dios son nuestras. O sea, cuanto más pobres somos, o cuanto más reconocemos que somos pobres, cuanto más clamamos y dependemos de Él, más el favor de Él es derramado sobre nuestras vidas. Pero la narrativa que acabamos de leer nos enseña que esta humildad que nos adentra en el reino de Dios es la que nos lleva también a amar y a servir sinceramente a los niños. Eso es lo que Jesús está diciendo claramente aquí. Jesús les deja ver a sus discípulos que si ellos tuviesen la clase de corazón que Él demanda, no estarían actuando como lo estaban haciendo con los más pequeños. En vez de trabarles el camino, le estarían abriendo el camino a los más pequeñines. En cierta ocasión escuché a un predicador que dijo una frase que a mí me impactó muchísimo. Él dijo, nuestra actitud para con los niños demuestra la grandeza de nuestro espíritu. Potente, ¿no es verdad? La actitud para con los niños demuestra la grandeza de nuestro espíritu, que no consiste en otra cosa, y ahora añado yo, que no consiste en otra cosa que en verdadera humildad, Por lo tanto, querida iglesia, necesitamos corazones humildes para amar y servir a los más pequeños. Y le debemos pedir al Señor que nos dé esa gracia. A partir de esa realidad, la actitud es la humildad. La humildad nos adentra al reino de Dios, la humildad nos lleva a amar a los niños. A partir de esa realidad, ese primer punto, principio importante, quiero de manera muy práctica y directa hablar de tres formas rápidas en las que impedimos que los niños vayan a Jesús, ¿vale? Quiero destacarlas, es algo muy práctico, quiero que pienses en ellas en las vacaciones y que el Señor te ayude ahora que vas a tener mucho tiempo con los niños a aprovecharlo de verdad y a ser muy estratégico en este sentido. La primera forma en que impedimos a los niños ir a Jesús es la indiferencia. La indiferencia. Quiere decir cuando los niños ocupan un segundo lugar, un segundo plano, cuando están pero no somos capaces de darles la atención requerida. Hermanos, seguramente lo que llevó a los discípulos a reprender a las mamás que traían a sus hijos a Jesús fue una forma de desprecio para con los más pequeños. Desprecio. La palabra que utiliza Lucas para hablar de niños, en el versículo 15, es la palabrita paidos, que es la palabra pequeñines. O sea, casi está hablando de bebés. Eran los más pequeñitos de todos los que estaban ahí. Y claro, parece que ellos no consideraban importante que Jesús
malgastase su tiempo atendiendo a bebés. A fin de cuentas, él era el rey Mesías. Él venía a instaurar el reino, a vencer a todos los enemigos de Dios y de su pueblo. ¿Qué haría él malgastando su tiempo con bebés? Parece que podría tener sentido, pero bajo ningún sentido, valga la redundancia, lo tenía. No era así. Hermanos, son muchos en nuestros días los que se llenan la boca hablando de la importancia de educar a los hijos. Son muchos los padres que dicen preocuparse por sus vidas, y ahora voy a ser duro. Y todo eso para dejarlos en la guardería cuando tienen 3 meses, 6 meses o 1 año. Ahora, claro, sé que hay casos de necesidad que empujan a alguien a tener que actuar de ese modo, pero dejadme deciros, son la minoría. La gran mayoría en nuestra sociedad que actúan de esta manera lo hacen más bien por las riquezas, el desarrollo profesional, la comodidad o la presión social. Siempre que actuamos de ese modo, estamos relegando a los niños a un segundo plano, actuando con indiferencia, apartándoles de Cristo. De modo que los hijos ya no son criados por sus padres, sino por terceros. Y no nos debería sorprender que haya un aumento en el índice de la ansiedad, hiperactividad, depresión, diversos vicios, aún entre los más pequeños. Si lo cierto es que la mayoría de ellos se crían sin papá y sin mamá, en un deterioro terrible de la familia. Y ojalá esto solamente ocurriese en el mundo o entre aquellos que no conocen a Cristo. Pero hermanos, déjame deciros tristemente, gran parte de la iglesia se ha acomodado de tal manera al mundo que actúa exactamente de la misma manera. Ahora bien, yo quiero llamar a la iglesia e invitarla en el nombre de Jesús a ir por otro camino. Quiero dar una palabra en primer lugar a las madres de esta congregación. Cada mamá que está en este lugar. Quiero hablar a aquellas que han reconocido que Dios las ha puesto en la esfera del hogar como su tarea prioritaria. Quiero hablar a aquellas que han renunciado al ámbito laboral porque han entendido el diseño divino, porque han abrazado en amor a su esposo e hijos y porque han tomado la firme y férrea determinación de ocuparse de aquello que es de mayor valor en la existencia humana. Las fábricas crean coches, ¿no es verdad? Electrodomésticos y microondas. Pero el matrimonio es el lugar donde se engendra la vida, donde el ser humano aparece para ser forjado y formado por toda la eternidad para reflejar la belleza de la imagen de su creador. Dime, mamá, ¿puede haber una honra mayor que dedicarte a la crianza de tus hijos? Me gustaría escuchar un no, pastor, no lo hay. Sabes, cuando tú en contra de la sociedad actual y en contra de las pasiones contrarias a Cristo de tu propia alma, te determinas a dedicarte con ahínco, no a quedarte en casa, no, a formar un hogar, a criar a tus hijos en el temor del Señor, a servir en amor a tu marido, estás siguiendo el ejemplo del Cordero Jesús. Y quiero decirte algo, tu galardón será sobremanera grande en esta vida y en la venidera. Porque esto pasa como un pispá, pero rapidito pasa. Veréis en vosotras cómo se forma el carácter de Cristo, porque seréis salvas mediante engendrar hijos. Seréis fructíferas, mucho más allá de vuestro hogar. Vuestro impacto no se quedará ahí adentro. Será como un núcleo potente, a partir del cual muchas vidas serán transformadas. Veréis una simiente santa que permanece como herederos de la promesa. Hijos piadosos que crezcan alrededor de vuestra mesa. Y cuando seáis ancianas, estaréis orgullosas de la gracia que el Señor os ha otorgado. Por lo tanto, hermana, mamá, quiero decirte algo. No hay pañal cambiado. No hay biberón dado o disciplina impartida que no tenga su recompensa. Recientemente leí una porción de un libro que se llama, los puritanos antiguos de Norteamérica, siglo XVIII. Se llama El hogar de la mujer americana, escrito en 1869. Fue escrito por una hermana que entendía que la familia y la crianza de los hijos era el núcleo de la sociedad y lo más importante para el desarrollo de toda la sociedad.
Y ella empieza el libro diciendo lo siguiente, esta es la dedicatoria. A las mujeres de América, 2 puntos pone, en cuyas manos descansa el destino real de la República. Como aquellas que moldean nuestra nación mediante el entrenamiento perseverante de los niños, bajo su influencia madura en el hogar. Mamá, bajo tu influencia madura en el hogar, haz tu tarea, sigue adelante. Amén. Pero también quiero hablar a los padres de esta congregación. Quiero hablar a los papás que están en este lugar. Es verdad que Dios te ha puesto en la esfera del trabajo como orden prioritaria. Padre, así es. Es nuestra tarea y responsabilidad poner pan en nuestra mesa. Pero jamás olvidemos la tarea de amar y pastorear a nuestros hijos. Cuando llegamos al hogar, después del día arduo de trabajo, en el día del Señor o en las vacaciones, cuando tenemos abundante tiempo junto a nuestra familia o cuando terminamos nuestra jornada laboral, los móviles deben dejarse a un lado. La televisión debe estar apagada y nuestra mente y corazón deben volcarse a nuestros hijos, mirándoles a los ojos y hablando con ellos, como aquel que quiere entregarles el corazón, como aquel que quiere amarles de corazón, como aquel que quiere conquistar su corazón, como aquel que quiere decirle, yo soy tu padre y doy mi vida por ti. Padre, no te desentiendas de tu hogar. Recuerda que todo lo que acontece en ese lugar es tu responsabilidad. Y eres llamado a amar, a educar y a seguir pastoreando a tus hijos. Y alguno dirá, bueno, pastor, eso funciona en la primera etapa de la infancia, ¿no es verdad? Nosotros ya tenemos hijos adolescentes o ya son jovencitos que están en casa. No, hermano, continúa y continúa. Tienes hijos adolescentes, tienes hijos en la juventud adulta. Continúa, papá y mamá, educándoles en el temor del Señor. No se ha terminado. No se termina hasta que se termina. Hasta que ya la palmes, cuelgues la bota, entres a la gloria. Se acabó. Pero hasta ahí continúa, padre y madre, criando, ministrando el corazón de tus hijos. Finalmente, una palabra a toda la congregación, a toda la iglesia. Tal vez tú dices, yo estoy aquí, pero yo soy soltero, no tengo hijos, o estoy casado, pero todavía no tengo hijos. Supongo que el sermón de hoy no es para mí. Bueno, tiene todo que ver contigo. ¿Sabes por qué? Porque los niños tienen sus ojos puestos en ti. Ellos entran a esta iglesia y ellos te ven mucho más de lo que tú ni siquiera imaginas. Ellos están viendo tu mirada, están viendo tus palabras, midiendo tus palabras, tus reacciones. Mira, soltero que estás en este lugar o aquel que no tiene hijos, mira a los niños a los ojos, respeta su cuerpo, guarda su intimidad. No te rías de ellos y nadie se ría de sus errores o torpezas. Y salúdales al entrar a la iglesia. Así como saludas a los adultos y les das la mano respetuosamente, mira con respeto y honra a un niño. No tienes que hacer necesariamente voz de niño, aunque puede ser alegre, no pasa nada, pero enséñale como un adulto. Saluda a aquel que llegará por la gracia de Dios un día a ser adulto. Sabes, yo tengo el privilegio y la honra de haberme criado en una familia cristiana. Mis padres me han dado buen ejemplo de Cristo, pero tengo en la memoria de mi primera infancia a algunos hombres jóvenes de la congregación que podría dar sus nombres por el impacto que tuvieron en mi vida de la belleza del carácter de Cristo. Lo tengo. Los recuerdo con amor, recuerdo su rostro, recuerdo su enseñanza, recuerdo sus palabras conmigo al empezar el culto. Sabes, esto es algo de toda la iglesia. Amén. De toda la iglesia. Iglesia, no seamos indiferentes a los niños. Amémosles con el mismo amor requerido y con la misma actitud requerida para entrar al reino. Y démosles la atención que Cristo les da. Jesús dice en Lucas capítulo 9 versículo 48, Él dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que recibe a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Segunda cosa que debemos evitar o segunda forma que podemos impedir que los niños vayan a Jesús, y esta para algunos puede ser un poco rara, pero para mí es bien importante, la verdad, es la irritabilidad. La irritabilidad, o sea, la lucha con la irritabilidad.
¿Sabéis? Aquellos que estén cuidando a los niños saben que ellos poseen un extraño y poderoso potencial para producir en nosotros un estado de creciente irritabilidad. En efecto, no hay instrumento más eficaz para el desarrollo de la paciencia que un buen pequeño cerca, más o menos entre 5 minutos y 10, no hace falta más. Y ya todo aquello que es impaciencia en nuestra alma empieza a aparecer de manera agresiva. Ahora bien, yo no sé qué es lo que llevó a los discípulos a intentar empujar a todos aquellos pequeñuelos lejos de Jesús. Ahora bien, considero que si tuvieron un día de trabajo arduo, si estaban agotados, habían venido de predicar, de enseñar, llegan, se sientan, el maestro está cansado, ellos están ya que no dan de sí, y llegan todos ellos correteando, gritando y queriendo tocar a Jesús. Supongo que entiendo por qué tal vez dijeron, hey, iros de aquí. Ahora, querida iglesia, yo entiendo que hay en el día a día, y ahora hablo con las familias, hay momentos donde uno se irrita, ¿no es verdad? Levante la mano en este lugar aquel que nunca se ha irritado y le doy el púlpito. Que venga a predicar aquí, yo me siento casi arrodillado delante de él, porque, ¿sabes? No llega a las 7 de la tarde, es la hora del mal, ¿no? Es aquella hora terrible, ¿no? Para las madres especialmente, hay que tener mucho cuidado con ellas a las 7, 8 de la tarde. Pero es normal que hayan momentos donde uno se irrita. Hace parte, hay que pedir perdón, hay que pedir gracia. Pero, ¿sabes? Si la irritabilidad pasa a ser el modus operandi de nuestro hogar, en términos de la tonalidad, de los gestos, de las actitudes, ¿sabes? Si tú permites que la irritabilidad sea lo que define el aroma de tu hogar, entonces estás echando tierra al testimonio de Cristo. Básicamente lo que le estarás diciendo a tu hijo es: me molestas. O sea, no disfruto de estar contigo, no quiero estar contigo. Si constantemente lo único que hay en tu hogar es disciplina, corrección y caras largas, hermano, cuando le hables de la gloria y la belleza de Cristo, te va a mirar diciendo, vale, genial, pero ¿dónde está? ¿Dónde? Me hablas de su alegría, de su amor eterno e inagotable. Pero en el fondo de mi corazón parece que molesto. Parece, papá, que no quiere estar conmigo. La irritabilidad deriva del orgullo, la impaciencia. Son pecados muy habituales, muy comunes y que destruyen de manera muy agresiva la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, debemos aprender a combatir esa realidad en nuestro propio corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice el apóstol Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Sabéis? La palabrita aquí, gentileza, significa amabilidad, consideración, moderación. Está hablando del modo en el que miramos, hablamos y tratamos a nuestros hijos. Y dice de todos los hombres, eso implica a los más pequeños, a los niños también. Y esta debe ser nuestra actitud en el hogar. Así debemos hablar con los más pequeños en la iglesia, en la casa o en el cole. Hermano, ¿cómo combatir la irritabilidad? Tal vez hay hermanos en este lugar que dicen, pastor, a mí me cuesta mucho eso. Ayúdeme, yo quiero vencer esto en mi corazón. En primer lugar, corrige a tiempo. Corrige a tiempo. Si quieres no llegar a estar irritado, corrige la indisciplina de tu hijo antes de que te irrite. ¿Sabéis? Uno de los problemas de la irritabilidad y de corregir irritado es que yo ya no estoy corrigiendo al niño porque de verdad quiera su bien, pero porque me molesta, ¿sí o no? Bueno, corrígele antes que te moleste. Corrígele por él, por amor a él, y no porque te está molestando. A veces llegamos a estar irritados porque no hemos corregido cuando teníamos que corregir. Por lo tanto, para luchar con la irritabilidad, corrige a tiempo antes que llegue la irritabilidad. Segundo lugar, cultiva la paciencia, reconociendo que la crianza es una carrera a largo plazo. Las cosas no cambian de un día al otro. Una corrección inmediata de un día no va a hacer que al día siguiente tengas un ángel en el hogar. Considera los tratos de Cristo contigo. ¿Cuán paciente no es tu Salvador? ¿Cuánta paciencia no tiene para contigo? Una y otra vez, llamándote la atención, disciplinándote y esperando. Y pasando por alto muchas cosas en el proceso de santificación. Por lo tanto, cultiva la paciencia, es el segundo que quiero daros. Y en tercer lugar, cultiva un corazón contento. El contentamiento. La irritabilidad deriva de un corazón que no está feliz. Y un corazón contento es un corazón que está anclado y bebiendo de las fuentes de Cristo. ¿Sabéis? Una de las historias que más me gustan sobre una madre es la de Susana Wesley, que tenía 11 hijos
entre ellos Charles Wesley estaba ahí, ¿no es verdad? Ay, se me ha ido el nombre. John Wesley, efectivamente. Y se dice, claro, eran pobres, tenían una habitación solamente, y se dice que llegaba siempre un horario del día en el cual ella cogía una manta y se cubría en la manta, ¿no? Y cuando ella se cubría con la manta, los 11 niños sabían que mamá no se la podía tocar. Ahí déjala porque está adquiriendo contentamiento. Adquiriendo contentamiento de las fuentes de Cristo. Papis, madres, desarrollad un corazón contento en Cristo. Hermano, hermana, desarrolla un corazón contento en Cristo para que eso sea lo que aparezca en tu vida. Por lo tanto, batalla contra la indiferencia, batalla contra la irritabilidad. En tercer lugar, batalla contra la idolatría. Batalla contra la idolatría a la hora de criar a tus hijos. Esto es algo un poco más conceptual, pero bien importante. Sabes, nuestros hijos no serán tan impactados por el Dios que profesamos como por el Dios que verdaderamente adoramos y servimos. Repito, nuestros hijos no serán impactados tanto por el Dios que profesamos, que confesamos, como por el Dios que adoramos y servimos. Ahora, cualquiera en este lugar me dirá, bueno, deberían aunarse esas realidades, ¿no es verdad, pastor? Deberíamos adorar y servir al Dios que confesamos. Amén. Pero no siempre es así. Muchas veces no es así. Sabéis, pues, que una madre afirme amar a Cristo, pero que entienda que no hay nada más importante en la vida del hijo que la educación, una buena posición social y el dinero. Bueno, te aseguro, mamá, y lo digo con temor delante del Señor, pero si es así, ese otro Dios, educación, estatus social y dinero, va a regir el corazón de tu hijo. Lo mismo de un padre que acude a la iglesia, pero que vive para su trabajo, para disfrutar una vida cómoda, para la afluencia económica. Tal vez los hermanos de la iglesia no se den cuenta de esas cosas, pero los niños sí. Los niños percibirán tal contradicción y serán afectados por ella. Ellos verán cuál es tu verdadero Dios y ese es el Dios que va a impactar sus vidas. Por lo tanto, mi hermano, si no quieres ser un tropiezo para tus hijos, lucha contra los ídolos de tu corazón. Y ahora doy un paso. Esto incluye no hacer de tus hijos lo más importante de tu vida. Tus hijos no pueden ser lo más importante. No pueden ser. Tú no puedes dejar de servir a Cristo, de venir a la iglesia, de padecer por su causa, de sufrir por Él, por causa de tus hijos. Ellos deben ver, tanto a nivel afectivo como en la práctica, que Jesús es lo primero para ti, por encima de todas las cosas. Y debes batallar y debes pedirle al Señor la gracia para que así sea día a día. ¿Para qué? Para el bien de ellos. Para el bien de ellos. Aún ellos no están en el lugar de Cristo en nuestras vidas. Ellos tienen que verlo, ellos tienen que entenderlo. Amén. Por lo tanto, lucha, hermano, con la idolatría. Esos son los 3 puntos que debemos evitar, ¿vale? Evitar esas realidades. Pero ahora, ¿cómo llevamos los niños a Cristo? Quiero dar algunos puntos más prácticos también y ya ir terminando hoy. ¿Cómo llevar los niños a Jesús? Bueno, el primer punto y el más importante es la enseñanza de la Biblia. Es enseñarles la Biblia. Pero aquí quiero añadir algo. La enseñanza bíblica debe ir aunada y consecuente con el carácter de Cristo. En otras palabras, debemos enseñarles la instrucción bíblica y a la vez que estamos enseñando, debemos mostrarles con nuestra vida cómo luce lo que estamos enseñando. Por lo tanto, cuando ellos nos ven, ellos deben oír a Cristo, pero también deben ver a Cristo. Las dos cosas deben estar siempre caminando de la mano. Claro, si aquello que nuestra boca proclama entra en contradicción con nuestro carácter, será terrible. Casi peor que la mismísima ignorancia. ¿Quieres abrirle una avenida directa al infierno a tu hijo? Contradice lo que predicas. Vive de manera muy distinta a aquello que confiesa y les dirás esto es una quimera. Pero por la gracia del Señor, como iglesia, no de manera perfecta, pero de manera sincera y creciente, debemos predicar, debemos enseñar y debemos moldear mediante nuestro carácter el evangelio que estamos proclamando. Salmo 78, versículos 5 al 7, dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos
para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Os dais cuenta? La instrucción bíblica tiene como propósito despertar la fe en el corazón de los niños. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y padres y hermanos que estáis en la congregación, la palabra de Dios es potente, es poderosa para cambiar la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, instrúyele en la palabra. Ahora tienes mucho tiempo en las vacaciones, hermano. Aprovecha para instruir a tus hijos, aprovecha a los más pequeños, pero también a los adolescentes, a los jóvenes. Hazlo, no pierdas tiempo. Pero al mismo tiempo, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú como padre cristiano, tú como madre cristiana, tienes que poder decir esto. Tienes que poder decirle a tu hijo, a tu hija, imítame, sigue mi ejemplo, porque yo estoy siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Cristo. La conjunción de ambos elementos tiene un efecto potente en la vida de los más pequeños. Desde luego sabemos que la salvación es del Señor, pero este es el medio por el cual Él opera. La proclamación de su palabra y el ejemplo visible del carácter de Jesucristo. Iglesia, predícales la palabra. Amén. En segundo lugar, no les prives de la disciplina. Disciplínalo, papá, disciplina a tu hijo, mamá, hazlo. No privemos a nuestros niños de la disciplina. Proverbios 9:7 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, temprano lo corrige. Falta de corrección real, sincera, bíblica, es falta de amor. Es falta de amor. Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Wow, eso es fuerte. Aún hazlo por ti mismo, para que en el futuro tengas deleite y descanso, hermano. Proverbios 29:17 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte. ¿Qué implica la disciplina bíblica, hermanos? Varias cosas. La primera ya la dije. La disciplina bíblica abarca la instrucción bíblica. Cuando tú impartes el principio, tú vas al niño y le dices la verdad bíblica, le enseñas cómo debe actuar. Pero no solamente le enseñas, la disciplina también implica la práctica discipular. Tú le enseñas cómo debe vivir y a partir de ahí tú caminas con él, llevándole a aprender lo que le has dicho. No solo le das la instrucción como padre, tú vas con él y le enseñas mediante el ejemplo cómo debe vivir, qué debe hacer. En tercer lugar, implica la corrección. La corrección cuando él desobedece abiertamente, deshonra al padre. Cuando él habla, cuando él grita, cuando él se planta en rebelión, entonces la disciplina debe ser firme, amorosa, pero determinada. Dios nos ha otorgado el bendito instrumento de aquella pequeña varita, hermano, que a nadie mata y que da una pequeña medida de dolor, que tiene como propósito librarle de un dolor infinitamente mayor y no controlado, agresivo y violento. Pero papá le quiere mostrar mediante una pequeña experiencia de aflicción, sin lastimar, pero que escueza. Le estás diciendo, hijo, yo no quiero que mañana tu alma se pierda en el Seol. Porque el pecado es serio y lleva a la muerte. Y tú le corriges cuando corresponde. Y no permites que él pase por encima de tu autoridad de manera desordenada porque es delante de Dios, sino delante de ti. Y finalmente la disciplina también involucra alabanza, recompensa, aprecio. Hablar con ellos y decirle, lo has hecho bien. Darle una recompensa cuando lo hace bien. Y animarle en su peregrinar. Todo eso es lo que Dios hace con nosotros el tiempo entero. Todo eso es bíblico. Todo eso es necesario en el proceso educativo. Evidentemente cada uno de nosotros tendrá un lugar distinto en la vida de los niños. Los padres tienen la tarea absoluta de hacer esto y lo harán todo. Otros no harán todo eso. La disciplina física no entrará, pero desde luego lo demás, la instrucción, el ánimo, el discipular, hace parte de toda la iglesia. Y finalmente, para ir terminando, hermano,
dale a tu hijo, además de darle disciplina, instrucción, dale disciplina, dale también gracia. Dale gracia. Gracia es un amor que se extiende en la realidad del pecado y la maldad. Gracia es un amor que se extiende en la realidad de la desobediencia. Sabes, es importante que nuestros hijos sean disciplinados, pero es fundamental que tengan una verdadera experiencia con la gracia divina. Sabes, finalmente, es la gracia de Dios la que vence la rebelión del corazón humano. Sabes, la vara, la disciplina va hasta un lugar, le priva de grandes caídas, pero la disciplina jamás tendrá la capacidad de romper la rebelión del corazón. La rebelión del corazón solo se rompe a partir del amor de Cristo. Así es con nosotros, así es con ellos. Por lo tanto, bien, disciplínale, sé firme cuando deba hacerlo, pero hazlo a partir de un ambiente y de un espacio donde la gracia se huela, donde se perciba, donde se reconozca, y llevándoles constantemente al amor de Cristo, al amor de Cristo. Sabéis, al final del día es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Amén. Y nuestros hijos lo tienen que saber, tienen que percibirlo, tienen que entenderlo. Y tú me puedes preguntar, pastor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo enseñarle gracia a mis hijos? Bueno, bebiendo tú mismo de la gracia divina. Es la única manera. Solamente cuando tú, a partir de la realidad de tu pecado, reconoces que eres dependiente por completo de la gracia de Dios, podrás darle gracia a tus hijos. En el devocional de hoy, leí un versículo que ministró tanto a mi corazón, tanto. Hechos capítulo 13, versículo 39, cuando Pablo está predicando en Antioquía de Pisidia, y él está hablando en la sinagoga, y dice lo siguiente, dice estas palabras, dice, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Sabes, nuestros hijos no van a ser salvos por la disciplina, no van a ser salvos por la obediencia a la ley. Nuestros hijos van a ser salvos por la sola fe de Cristo. ¿Ok? Nosotros debemos como padres llevarles a ese lugar, llevarles constantemente a depositar su confianza en la sola obra del Cordero Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, que este verano sea un verano de salvación para la vida de los hijos de la iglesia. Que el Espíritu Santo tenga en bien dar nuevos nacimientos, tenga en bien dar fe, arrepentimiento y esperanzas de gloria, de alegría, de gozo en la vida aún de los más pequeños. ¿Por qué no le pedimos al Padre que haga eso? ¿Por qué no rogamos que Él nos dé la gracia para ser también una iglesia responsable en la tarea que Él pone delante de nosotros? Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por la vida de nuestros hijos. Señor amado, hablar de este tema hoy en día, Padre, es como hablar en la boca del infierno. Señor amado, como iglesia tuya y bastión de la verdad, columna y baluarte de la verdad, pueblo que ha heredado el testimonio de Cristo, pueblo que ha heredado mensaje de gracia, de fe y de esperanza, de justicia, de ira y de santidad. Yo quiero pedirte, Padre Santo, que tú nos des la gracia de luchar por nuestros hijos. Quiero pedirte, Señor, aún por los solteros que están en este lugar, aquellos que están casados pero sin hijos, aquellos que están comprometidos para casamiento. Señor, aquellos que serán solteros toda la vida, Señor, según tu llamado. Quiero pedirte, Señor, que tú nos des esa categoría y esa clase de corazón que ama a los niños y que enfrenta al diablo, al demonio, al pecado, a hombres perversos, a favor de los más vulnerables, a favor de ellos. Ayúdanos a luchar por la vida de los que no han nacido todavía. Aquellos, Señor, que mueren de manera despiadada cuando están en el vientre de sus madres. Señor, Padre, yo quiero rogarte que tú des arrepentimiento a padres en este lugar que no han ocupado su lugar.
Quiero pedirte, Señor, un arrepentimiento profundo del alma. Aquellos que siguiendo la corriente de este mundo han amado otras cosas y han descuidado aquello que es de más bello que tú les has otorgado. Yo quiero pedirte, Señor, que aquellos que ya tienen hijos adolescentes y han perdido mucho tiempo, que puedan entender que tú eres poderoso para redimir el tiempo perdido, que puedan arrepentirse y que puedan en el día de hoy tomar su lugar. Contra viento y marea, contra incredulidad y engaño del diablo, contra rebeliones que ya estén establecidas en el alma de sus hijos. Renueva la fuerza, renueva la fe. Dejad a los niños venir a mí. Quiero rogarte que si hay cambios estructurales en las familias, si hay cambios que tienen que ocurrir en la vida de padres, en la vida de madres, que acontezcan. Te pido, Señor, que la nuestra sea una fe genuina, una fe que no sea solo de palabras, sino de verdad. Una fe que tome firmes resoluciones y haga cambios, Señor, y avance. Aun cuando deba sufrir, aun cuando deba padecer determinadas pérdidas, para ganar otras. Rescata mientras hay tiempo. Rescata matrimonios, Señor. Y salva a los hijos. Y yo no quiero solo restringir esta oración a esta iglesia local. Quiero orar por esta ciudad, quiero orar por Granada, quiero orar por Armilla, por los pueblos del área metropolitana, los pueblos de esta provincia, Señor. Queremos rogarte, Señor, que a partir de una obra poderosa de tu palabra en la iglesia y en las familias de esta iglesia, cada familia en este lugar sea un punto de misión allí en el barrio en el que está, Señor, y un lugar de esperanza a muchas familias y a muchas vidas que están completamente destruidas, Señor, destruidas por el diablo, Señor. Yo quiero rogarte, Señor amado, que levantes en esta iglesia hombres que sean maridos de verdad y padres, soldados tuyos, Señor, guerreros de verdad, Señor, con espada y lanza, Señor, dispuestos a batallar por tu gloria, amando a sus esposas e hijos con el amor de Cristo. Dales arrepentimiento a los que están rebeldes, Señor, a los que están perdiendo su vida, corriendo tras vanidades, no entendiendo, Señor, que mañana les llamarás a rendir cuentas, Padre. Señor, yo quiero rogarte que hoy sea día donde tú abras ojos, Señor, e inclines corazones. Quiero pedirte que renueves las fuerzas de las mamás en este lugar. Dale fe, dales alegría, dales el ser sufridas y el ser humildes también, llevando la carga que tú has puesto, Señor, y mirándote a ti. Bendice a toda la iglesia, Padre. Señor, que en estas vacaciones que ahora empiezan, que sea un tiempo de crecimiento, de mucho crecimiento para tu iglesia. Y que los niños vengan a ti. Amén. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.